El siguiente tema a tratar es síndrome coronario agudo con supradesnivel ST. El abordaje médico lo relatará el doctor Tomás Ramos, médico de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, Argentina, especialista en cardiología en la misma casa de estudio. Actualmente es staff de cardiología y cardiología intervencional en la Clínica Las Condes y médico residente de la unidad cardiovascular. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos. Me ha tocado a mí la ardua tarea de resumir un tema que es extenso, complejo, y que cada uno de los subtemas puede llevar más de 20 minutos, y aparte después de venir semejante presentación de Verdugo que nos abandonó, me toca a mí explicarles y contarles un poco lo que es el infarto con elevación del ST, por lo cual a mí me toca muy de cerca en lo personal, siendo cardiólogo y siendo cardiólogo intervencional, porque es lo que me da de comer. Así que, saliendo de esas adquisiciones, un poco la orientación de la presentación, la idea fue definir cosas y conceptos generales y globales, como lo que es la definición general y universal del infarto, ¿sí? Tratar un poco sobre la epidemiología, obviamente abordar su diagnóstico, sí creo que es la parte central en lo que va a tratar de la presentación, junto con el approach inicial, la terapéutica y el seguimiento. Entonces, partiendo un poco con la definición, creo que esto yo llegué un poco tarde a la presentación anterior, creo que se tocó, me imagino, pero la definición de infarto ha ido evolucionando durante los años. Históricamente, desde el año 60, 50 aproximadamente, la OMS fue quien se encargaba de hacer la definición, hacia alrededor del año 2020 que tenemos la última definición y en la cual nos regimos. Se presenta en el 2019 en la Revista Española de Cardiología y es un consenso de la europea, en el cual tenemos la cuarta definición del infarto, ¿sí? Esto probablemente no sé si lo tocaron en la charla anterior, pero tenemos 5 tipos de infarto distintos. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el tipo 1, ¿sí? Que es el infarto espontáneo y que el mecanismo de acción es el mecanismo justamente de lesión o rotura de placa aterosclerótica en su gran proporción, obviamente, que para definirlo necesitamos varias cosas, ¿sí? Primero, tenemos que tener síntomas de isquemia, ¿sí? Síntomas de isquemia, una valoración por ecocardiografía o un método de imágenes, el que sea, ¿sí? La presencia de electrocardiograma patológico, que puede ser obviamente el supradesnivel del ST, pero vamos a ver signos subsecuentes que pueden acompañar también, y obviamente la presencia de troponina, que es lo que nos va a definir y va a ser la disquisición entre lo que es el daño miocárdico y el infarto de miocardio, ¿sí? El infarto conlleva un daño miocárdico, que es la elevación de enzimas, más algo más, y en este caso es la evidencia de isquemia. Entonces, dentro del algoritmo nos vamos a centrar hacia la izquierda de la pantalla, a ver si encuentro, funciona, no, evidentemente no era ese, de este lado, ¿sí? Donde los desencadenantes generalmente son la rotura de placa o la erosión de placa. En cuanto a la epidemiología, bien dijo el doctor Verdugo en la charla anterior, ¿sí? la aparición de la troponina ultrasensible hoy recategorizó los síndromes coronarios, ¿sí? Lo que antes existía o predominaba la angina estable fue sucesivamente desapareciendo hacia lo que es el infarto sin supradesnivel del ST, en contexto de una mayor especificidad y mayor sensibilidad funcional de la troponina ultrasensible. Entonces, sigue siendo una patología relevante, sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, y para denotar el infarto, puntualmente lo que nosotros vamos a tratar, afecta más frecuentemente a pacientes jóvenes y pacientes varones. Sin embargo, las mujeres también se enferman, y se enferman después de los 60 años, hacia los 75 se iguala la prevalencia entre el infarto con elevación del ST en hombres que en mujeres, siendo las mujeres quienes presentan síntomas atípicos, ¿sí? Más frecuentemente hasta en un 30% de los casos, y que hoy se ha desarrollado lo que es la cardiopatía de la mujer, inclusive como área cardiológica específica, o sea que es un tema que no vamos a entrar, pero sí para tener en cuenta. Dentro de los factores que sí influyen en la mortalidad, y esto se va a ir tratando transversalmente a lo largo de la jornada, y probablemente todos los temas toquen esto, son la edad avanzada, ¿sí? El estadio de Philip-Kimball en el cual ingresa el paciente, el retraso en la aplicación del tratamiento y la estrategia del tratamiento, es donde yo más me quiero centrar, que es donde nos toca a nosotros fundamentalmente, que va a condicionar directamente cómo va a quedar ese corazón con el tiempo y en función del tiempo. Ahora sí, para el diagnóstico, como dijimos antes, la presencia de síntomas y signos en el electro son los que nos va a condicionar activar un sistema de emergencias, ¿sí? Los síntomas, no voy a ser redundante, pero el dolor retroesternal opresivo que se irradia hacia el brazo izquierdo o brazo derecho, asociado a síntomas neurovegetativos, falta de aire, vómitos, náuseas, son la presentación y engloba la presentación más frecuentemente, donde el electrocardiograma cumple un rol fundamental.
¿sí? Donde nos orienta de una manera estereotáxica o tridimensionalmente hacia la localización del infarto en diferentes caras. Esto nos va a ayudar a los médicos a localizarlo, a los enfermeros a activar un sistema de emergencia en caso de que tengan que hacerlo y a los hemodinamistas a localizar la arteria responsable del infarto que tenemos que ir a abrir, ¿sí? Básicamente, asumo la mayor parte que conocemos lo que es un electrocardiograma, es la manifestación eléctrica de un voltaje del corazón, ¿sí? Donde la elevación, que se categoriza como en milímetros, es acorde y relacionalmente proporcional a los milivoltios, que se estandariza cada uno de los electrocardiogramas. Entonces, de esta manera nosotros logramos identificar en esas 12 derivaciones que se mencionaron antes cada una de las caras que puede llegar a estar afectada. De esta manera, la cara de 1 en ABL, junto con B5 y B6, se orienta más hacia un infarto de tipo lateral, cuando el supradesnivel se manifiesta en esa cara. Las derivaciones de 2, de 3 y ABF, un infarto inferior, y en líneas generales de B1 a B6 se habla de un infarto anterior. Ahora sí, hay determinados criterios puntualmente y en líneas generales la elevación de 1 milímetro del punto J es lo que nos caracteriza un infarto con supra-ST, ¿sí? Este, que parece ser una diapositiva llena de texto, en realidad traté de resumirla en esta, ¿sí? La única disquisición, o un poco para hacer una mención aparte, son las derivaciones B2 y B3, donde dependiendo el sexo, si es hombre o mujer, o dependiendo la edad, si es mayor o menor de 40 años, lo que condiciona el voltaje que vamos a considerar como significativo. Dicho esto, en estas derivaciones no es 1 milímetro lo que nosotros utilizamos, sino son 2.5 milímetros en hombres menores de 40, 2 milímetros en hombres mayores de 40 y mujeres más de 1.5. El infarto inferior y posterior también algo se mencionó y se va a mencionar más adelante. Es una entidad que debería pensarse siempre que no haya un cambio categórico o característico en el electro. Debería buscarse derivaciones derechas y posteriores, ¿sí? Y en estas la significancia no es 1, sino que es 0,5. Por lo cual también algo mencionó el doctor Verdugo, las situaciones especiales. Estas son, podemos decirlo, sucedáneos, no son categóricos como supradesnivel del ST, pero son situaciones que deberíamos considerar para activar un sistema de emergencia. Son los bloqueos de rama, ¿sí? Derecha e izquierda, los pacientes usuarios de marcapasos que se presentan con tal, los síndromes de Behrens, el infarto posterior aislado y la oclusión del tronco. Esta exactamente la misma diapositiva que presentó Verdugo, pero la idea es que justamente el accionar con pacientes con bloqueos de rama izquierda o derecha deberían ser el mismo, ¿sí? Debería considerarse en paciente con dolor la activación del sistema de emergencias. Existen determinados puntos para ver si esto efectivamente es significativo o no en un rama izquierda, como son los criterios de Garbosa-Barballata, que durante años se fueron escribiendo y se fueron armando también criterios un poco más específicos y adaptados. Esto después supongo que las presentaciones se las podemos dejar para que lo tenga puntualmente y no detenernos en esto, pero sí el mensaje es que los bloqueos de rama deberían estudiarse precozmente, ¿sí? Paciente con dolor y rama izquierda o rama derecha, como se mostró hace unos años, deberían estudiarse pronto, ¿sí? En cuanto al síndrome de Behrens, el síndrome de Behrens tiene dos patrones, ¿sí? Cuando vean el electrocardiograma, el patrón tipo 1 es el menos frecuente y es el que se manifiesta con T bifásicas, ¿sí? En la cara anterior, acá están los dos, se ven los dos, ¿sí? En B2 y B3 se ve las T más menos, ¿sí? Positivas y una deflexión negativa, y unas T negativas en cada lateral. ¿Y qué orienta esto? Orienta a un compromiso proximal o ostial de la descendente anterior, ¿sí? Se ve que generalmente son lesiones críticas, y si bien no es un supradesnivel del ST como tal, estos pacientes están isquémicos, ¿sí? Y hay que estudiarlos temprano. Menciono aparte el marcapasos ventricular. Estos pacientes vienen y generalmente cuando son dependientes tienen bloqueo de rama, entonces también deberían considerarse como pacientes a estudiarse pronto, ¿sí? Y el infarto posterior aislado que mencionábamos antes. Ahora sí, el tronco. Esta es otra de las cuestiones. Hoy no se categoriza como algo significativo en cuanto al diagnóstico electrocardiográfico, pero sí debería pensarse en un paciente que tiene un supradesnivel del ST en ABR con todas las derivaciones con infra en la cara anterior, como se muestra en este electro, ¿sí? Este es el electro que a todos excita, menos a los hemodinamistas cuando nos llaman a las 3 de la mañana y tenemos que ir sabemos que vamos a estar unas cuantas horas metidos adentro. Entonces ahora sí, la parte más quizás interesante de lo que es el manejo es el approach inicial, y podemos dividirlo en dos partes. Una lo que es la logística del manejo prehospitalario, y otra lo que es la logística del manejo hospitalario, que a nosotros nos toca más de cerca como cardiólogos clínicos el manejo hospitalario que el manejo prehospitalario. Pero sí
tener en cuenta algunas nociones básicas en cuanto al manejo inicial y la elección de la estrategia de reperfusión. Esto lo van a ver probablemente de manera transversal durante toda la jornada y es la mnemotecnia MONA, ¿sí? Que inicialmente obedecía monitoreo, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina, que son los pilares que debería considerarse al momento que se evalúa un paciente con supradesnivel del ST. ¿Por qué monitoreo? Porque fue la conexión temprana de estos pacientes y la evaluación de ritmos defibrilables, ¿sí? Es lo que mejoró verdaderamente la mortalidad en pacientes en paro, en pacientes con infarto con elevación del ST. Entonces, debería precozmente monitorizarse un paciente. Paciente con dolor torácico en urgencia, se monitoriza y después se ve qué se hace, ¿sí? En cuanto a la morfina, ¿cuál es el fundamento? Fundamentalmente, disminuir el doble producto, ¿sí? La reacción simpática del dolor genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, consecuentemente más gasto cardíaco e isquemia. Entonces, el fundamento de bajar el dolor es disminuir la frecuencia y disminuir la presión. Para todos, no para todos, pero debería considerarse por algo muy importante, ¿sí? Y es que disminuye o ralentiza la absorción gástrica de la doble antiagregación plaquetaria. Entonces hay varios estudios, fundamentalmente en la carga prehospitalaria de estos pacientes, que se veía que les iba peor. En los subgrupos les iba peor a los pacientes que se utilizaban. ¿Debería utilizarse? Probablemente, ¿sí? Pero queda a discreción. Nitroglicerina, tema aparte. Mecanismo fundamental también, descender la presión arterial para mejorar los síntomas. No se debe utilizar la nitroglicerina como un método diagnóstico. Si se le va el dolor con nitro, se difiere el estudio. Eso no debería ser así, sino que debería estudiarse precozmente. Cosas para mencionar también importantes es el infarto del ventrículo derecho, en el que debería tenerse recaudo con el uso de la nitroglicerina, ¿sí? Y los pacientes que consumieron inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafilo, tadalafilo, 24 a 48 horas previas, porque puede potenciar el efecto. El oxígeno. Sistemático para todos, no, ¿sí? El nivel de evidencia 3. Debería utilizarse en todos los pacientes con saturación de menos del 90% y algo también va a hablar Ángela en su presentación. En cuanto a la antiagregación, ya mencionó Fernando, no me voy a detener en esto, es importante sí la doble antiagregación. Y acá surge la confusión generalmente de si se le da un segundo antiagregante o no se le da a un segundo antiagregante a estos pacientes. Pacientes con infarto con supra se deben dar un segundo antiagregante a todos, ¿sí? Después podría discutirse eso, pero generalmente es a todos. Y las dosis se mencionaron también en la charla previa, así que no me voy a detener, pero en Chile está disponible el clopidogrel y el ticagrelor, ¿sí? El prasugrel no se encuentra disponible. Anticoagulación, heparina sódica a todos, ¿sí? Antes de llevarlo a hemodinamia. Y en caso de que se sospechara trombocitopenia inducida por heparina, podría utilizarse la bivalirudina como una opción. Exámenes de laboratorio. ¿Deben pedirse? Sí. ¿Deben esperarse? No. ¿Sí? La espera de un examen de laboratorio debería considerarse mala praxis en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que se espera la troponina para tomar una conducta. Esto no es un infarto sin supra, es un infarto con elevación del ST donde la arteria efectivamente está ocluida y donde efectivamente el tiempo nos va a cambiar la conducta y nos va a cambiar el pronóstico. Y ahora sí, relacionado a esto, la estrategia de reperfusión. Y el mensaje es el tiempo es miocardio, ¿sí? A 40 minutos se pierde un cuarto del corazón, en términos sencillos. A 6 horas el 75% de las células están afectadas, ¿sí? Y esto directamente condiciona varias cosas. Una, la función ventricular, y dos, la presencia de shock, y tres, la mortalidad de los pacientes. Por lo cual este cuadro creo yo que es el cuadro más significativo de la guía, ¿sí? Y lo que deberíamos tener dos números en la cabeza, que son el 10 y el 120. El 10 es el tiempo que nos demoramos hasta hacer un electrocardiograma, desde el momento de la sospecha. Eso debería ser un gol estándar para activar un sistema de emergencia o para activar una conducta. El 120 es el tiempo en cual se debe considerar para derivar un paciente a hacer una angioplastía o un procedimiento hemodinámico. Si se va a tardar más de 120 minutos, debería considerarse hacer una alternativa que es la fibrinolisis, que es igual de efectiva, es buena, pero hoy se prefiere la angioplastia. Muchas veces, y esto desde el rol de hemodinamista, nos sucede que los pacientes llegan más pasados de este tiempo. No se ha logrado todavía en muchos centros inculcar esta importancia, ¿sí? Si va a tardar más de 120 minutos, se debe trombolizar el paciente, ¿sí? Paciente trombolizado después se deriva para estrategia farmacoinvasiva o de rescate. Entonces, un poco ya para ir orientando digamos, el fin de la charla, ¿cuáles son las dos estrategias que consideramos o que tenemos hoy en mano?
Y una es la angioplastia primaria, que hoy se convirtió en el gold estándar, y otra es la fibrinolisis. Por lo cual, el tiempo también importa. Y acá, digamos, las brechas son 0, 3, 12, 48 horas. ¿Qué significa estos números? Que dentro de las 12 horas se puede utilizar una u otra, ¿sí? En caso de que estos 120 minutos no puedan cumplirse. Después de las 12 horas pierde efectividad la fibrinolisis, entonces tendría un rol más importante aún la angioplastía primaria, y más allá de las 48 horas debería considerarse cada caso en particular en presencia de arritmia, en presencia de insuficiencia cardíaca o dolor persistente. Ahora sí, la fibrinolisis, un poco los que les mencionaba antes, la hora y el tiempo es importante, ¿sí? Hoy está recomendada la administración de un fármaco específico de la fibrina, como es la tenecteplasa, la teplasa o la rateplasa. Históricamente y en muchos centros se sigue utilizando la streptokinasa. Si no se tiene nada, es mejor que nada y debería utilizarse también. Dosis, no nos vamos a detener en esto, está en todos lados, pero sí saber que hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas deberían tenerse presentes siempre en el momento que se va a tomar la decisión y conocer. Cualquier médico o personal de urgencia o emergencia debería conocer esto para no ralentizar el tiempo buscando cuáles son las contraindicaciones absolutas y cuáles son las relativas. Pero un paciente, por líneas generales, que se va a trombolizar, esto es a tener en cuenta. Y ya están las relativas. ¿Y qué es un criterio de reperfusión? ¿Sí? ¿Cuándo podemos decir que efectivamente el tratamiento sirvió? Y generalmente esto se evalúa a los 90 minutos del tratamiento. ¿Sí? Por líneas generales, cuando se cumplen 2 de 3 criterios, estamos hablando de que el tratamiento fue efectivo. ¿Y cuáles son esos criterios? Clínicos, bioquímicos y eléctricos. Clínicos, que disminuya el dolor del 50% desde el inicio, o si el dolor es de 4 en 10, que desaparezca. Bioquímicos, que aumenten los marcadores, ¿sí? Por lo menos al doble del basal. Eléctricos, ¿sí? Que disminuya el segmento ST, se suman cada uno de los supra-ST en cada una de las derivaciones y se compara un basal con el post-lítico, y una revascularización completa, o reperfusión completa, mejor dicho, sería cuando esto es mayor al 70%. Y ahora sí, la angioplastía. No voy a asumir que todos saben lo que es una angioplastía, pero básicamente es la inserción de catéteres a través de arterias, tratando de recanular esta obstrucción a través de un trombo o el motivo que sea, mediante guías y cuerdas y balones y stents, ¿sí? Que es una malla metálica liberador de drogas en el día de hoy. Este, por ejemplo, es un caso que tuve hace unos años en el hospital allá en Argentina, un paciente de 40 años con COVID. Esto es un tronco de coronaria izquierdo ocluido, ¿sí? El paciente llega obviamente en shock, con una coronaria derecha que reperfunde todo el árbol izquierdo. Se coloca balón de contrapulsación, pasan 2 guías, ¿sí? Reperfunde muchas veces esto, y esto es lo importante, el tiempo de 120 minutos es el tiempo hasta que esta guía pasa, ¿sí? Desde que empieza el síntoma hasta que esta guía pasa. Y ahí fíjense cómo con la misma guía abre, entonces es una técnica que se llama kissing balloon para abrir el tronco, y finalmente se colocan los 2 stents y queda la arteria permeable. ¿Sí? El paciente sale de shock en menos de 12 horas, lo seguí después por ambulatorio, tuvo una excelente evolución. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones hoy en la angioplastía? Sí, utilización de stent farmacoactivos a todos en lo posible. ¿Sí? Prácticamente el stent metálico ha dejado de existir en la mayor parte de los centros, ¿sí? Y debería estudiarse estos pacientes precozmente. Acceso, algo mencionó el doctor Verdugo. Después de estos 3 estudios, el acceso real hoy es el acceso por excelencia, disminuyó la tasa de complicaciones en radial versus el acceso femoral, o sea que hoy es el gold estándar. El resto de los vasos debería considerarse abrirse antes del alta, es un tema aparte que podemos dar una charla de 20 minutos también. Lo mismo que el balón de contrapulsación, se utiliza generalmente para pacientes en shock, pese a que no demostró mejoría en los puntos fuertes. Muchas veces como hemodinamista lo tenemos como herramienta, generalmente en estos pacientes en los cuales una ayuda extra nos vendría muy bien. Y finalmente la cirugía de revascularización, ¿tiene un rol hoy o no tiene un rol? En realidad queda supeditada para casos puntuales, pacientes jóvenes que no puede abrirse la arteria con 3 vasos, pero prácticamente no sé cuántos pacientes han tenido aquí que se han operado de urgencia, pero son los menos. Y para mencionar solamente, estos pacientes deberían quedar con terapia a largo plazo, con beta bloqueos, que son temas aparte para desarrollar, pero lo que quiero que queden como mensajes finales son, primero, tener en cuenta que un entrenamiento en la interpretación de electros es fundamental para cualquier paciente para cualquier profesional que maneje pacientes en urgencias. Por lo cual, conocer el sistema y los algoritmos de derivación es primordial, ¿sí? Esto todo el mundo lo tiene que tener en cuenta.
Lo mismo que no esperar los exámenes al momento de activar una urgencia. Optimizar fundamentalmente los tiempos de derivación. Esto no solo es una estrategia a nivel institucional, sino también a nivel ministerial, que debería desarrollarse a través de programas que estén más arriba de nosotros y que todo el tiempo está tratando de mejorarse. Obviamente para elegir una estrategia de revascularización óptima, ajustarla a cada paciente y finalmente recordar que el tiempo es miocardio y con el miocardio viene la vida y la calidad de vida. Así que eso es todo. Gracias. ¿Bien? ¿Pregunta a alguien? ¿No? Jefe. El doctor, el jefe. Toma el micrófono. La tenía guardada. Sí. No podía hacer que pasara Tomás y no tuviera el placer yo de preguntarle. Tomás, me gustaría que enfatizara, yo sé que lo dijiste y lo mostraste en tus diapositivas, pero para todo el auditorio, sobre todo desde la urgencia hacia adelante, ¿qué pacientes o cómo enfrentas tú o cuál es tu consejo frente a los pacientes que no tienen el síndrome coronario agudo con supraclásico, que ya tú lo dijiste, pero quiero que lo repitas, que nos quede muy claro qué pacientes tú como hemodinamista, cuando te llamen, vas a decir, sí, prepárenlo para pabellón y activen hemodinamia. Yo escucho dos preguntas en una. O sea, porque una es, ¿qué haría yo como hemodinamista si me llaman a las 3 de la mañana por un Belens? Y la otra pregunta es, ¿qué debería hacer un urgenciólogo que me llama desde la urgencia? A la segunda contesto primero, creo que siempre tiene que estar preparado para activar eso. O sea, lo importante es que esté alerta, que sepan que un Belens no es un supra, pero es un paciente que esté isquémico. Lo mismo que mencionar la charla anterior, el infarto sin supra, hoy está demostrado en un metaanálisis que salió hace un mes que se mueren más que los pacientes con supra. Y el tiempo de esto y el porqué de esto es el 1.5 horas que se tarda en revascularizar una arteria en promedio en un paciente con supra, porque la alerta es otra y el síntoma digamos, el signo es claro, versus 16 horas que se tarda en revascularizar un síndrome sin supra. Que estrictamente un Belens o estrictamente las otras patologías alternativas que mencioné son casos que no son supra, son infartos sin supra, pero que debería considerarse. Entonces, enfatizar en que esos casos debería por lo menos contarse al hemodinamista. Tiene un Belens y está con dolor. Ese paciente lo estudia, independientemente de la hora que sea y el cansancio que tenga. Y respecto a la segunda, ¿cuándo voy? Y generalmente si a mí me llaman en una urgencia por cualquiera de estos escenarios, por más que no se supra, y queda muy a discreción de cada hemodinamista. Obviamente esto no hay una pauta ni no está escrito, yo lo estudio. Un Belens, un bloqueo de rama izquierda, viejo, nuevo, o derecha, con dolor, y un paciente que el dolor es, digamos, el signo patognomónico para estudiar a este paciente temprano. ¿Sí? Gracias, Tomás. Ya. Muchas gracias.